En el mundo de la lucha libre profesional, Vince McMahon siempre ha sido una figura controvertida. Como presidente de la WWE durante varias décadas, ha dado forma a las carreras de innumerables superestrellas, ha revolucionado la industria y ha construido un imperio que ha convertido la lucha libre en un espectáculo mundial. Pero por cada historia de éxito, hay un capítulo más oscuro escondido detrás de los focos, especialmente cuando se trata de la forma en que las mujeres han sido tratadas bajo su liderazgo. Desde historias humillantes y degradación en pantalla hasta escándalos en la vida real, la historia de Vince McMahon con las mujeres de la WWE es más que cuestionable, es escandalosa, y estos momentos son aún más perturbadores por lo que sabemos ahora. A lo largo de los años, ha desdibujado los límites entre la ficción y la realidad. I want you to meet your new assistant, Sable. De formas incómodas en el mejor de los casos y francamente inaceptables en el peor. Y lo peor, gran parte de ello se emitió en la televisión nacional para que millones de personas lo vieran. Hoy nos sumergimos en los momentos más escandalosos, controvertidos y francamente perturbadores en los que Vince McMahon fue demasiado lejos con las mujeres, tanto delante de las cámaras como entre bastidores. Prepárate, porque esta historia no se anda con rodeos. Muchos dicen que McMahon puso a las luchadoras en una posición en la que no podían rechazar las historias, dada su autoridad y poder. Y Trish Stratus era el ejemplo perfecto de esa afirmación. Cuando hablamos de las mujeres que ayudaron a redefinir la división femenina de la WWE, Trish Stratus encabeza la lista. 7 veces campeona femenina, miembro del Hall of Fame y favorita de los aficionados, rompió barreras en una industria dominada por los hombres. Pero detrás de sus reinados como campeona, hay un capítulo más oscuro e incómodo en su historia en la WWE, un capítulo que involucró al mismísimo Vince McMahon y una historia que cruzó todos los límites imaginables. Trish debutó en la WWE en 2000, no como luchadora, sino como ayudante de cámara de TNA, Test y Albert. Su aspecto llamativo y su carisma la convirtieron rápidamente en una de las favoritas de los fans, y pronto pasó a competir en el ring, demostrando que era mucho más que un caramelo para la vista. Pero fue durante su primera etapa, cuando tenía poco poder y aún menos influencia, cuando Vince McMahon utilizó su personaje en una historia que no solo fue controvertida, sino totalmente humillante. En 2001, McMahon inició uno de los ángulos más sorprendentes de la Attitude Era, un romance en pantalla con Trish Stratus. Aunque la idea de que un jefe multimillonario tenga una aventura con una empleada más joven ya es bastante incómoda, la WWE la llevó al extremo. En un famoso segmento, Vince y Trish se besaron apasionadamente en directo en Raw, justo delante de su esposa, Linda McMahon, que en ese momento estaba en silla de ruedas. Ella incluso parecía no responder, teniendo un colapso mental debido a la historia. Sí, has leído bien. Now come on, let's go. Vince McMahon, en kayfabe, humilló sexualmente a su propia esposa en televisión en directo para presentarse como un hombre poderoso y deseable, utilizando a Trish como atrezzo en el proceso. Todo el segmento estaba impregnado de una dinámica de poder que hoy en día levantaría más de una ceja, y aunque el beso fue bastante perturbador, fue solo el principio de la retorcida dirección creativa que Vince le dio a Trish. Vince hizo que Trish Stratus ladrara como un perro. Este es el momento que aún perdura en la infamia. Durante un episodio de Raw de 2001, Vince, acompañado de su hija Stephanie, subió al ring y ordenó a Trish que hiciera lo impensable. Ante una arena abarrotada y millones de espectadores en casa, Trish Stratus recibió la orden de ponerse a 4 patas, ladrar como un perro Damn it, bark like a dog. That's not what you said. y desnudarse hasta quedar en ropa interior. El público aplaudió, Vince sonrió y Trish, completamente sumisa, obedeció. Dejemos que lo asimile. Una de las talentos femeninas más queridas de la WWE fue exhibida en lencería, obligada a ladrar como un animal y degradada por entretenimiento, todo porque el jefe pensó que sería buena televisión. Pero Vince no había terminado de explotar a Trish para la sordidez en pantalla. Uno de los segmentos más infames en los que participó
participaron Trish, Vince y Stephanie McMahon se emitió durante el apogeo de la historia, en lo que fue claramente diseñado para causar conmoción y excitar a los fans. Stephanie y Trish se enzarzaron en una pelea de gatas entre bastidores. Stephanie, furiosa por la relación de Trish con su padre, irrumpió en los vestuarios y vertió un vaso de líquido sobre el pecho de Trish durante una acalorada discusión. Y claro, ¿quién sino Vince McMahon iba a entrar en medio del caos antes de la pelea? En un segundo, Vince regañó a su propia hija, poniéndose del lado de Trish, reforzando aún más la perversa dinámica que había creado. Pero lo que siguió fue aún más inquietante. Después de que Trish volviera a su camerino, sin nada más que su sujetador y una falda corta, Vince entró, no para disculparse ni para comprobar su bienestar, sino aparentemente para echarle un vistazo. Trish, empapada y humillada, abrazó a Vince afirmando que la inspira, que está agradecida por todo, y luego le agarró el trasero. Vince sonrió satisfecho, como para recordarnos que era un juego de poder. Justo cuando las cosas se intensificaron, el momento fue interrumpido, y Stephanie no solo estaba enojada, estaba disgustada. Una vez más, Vince se colocó en una posición de poder y dominio sexual sobre una mujer mucho más joven, mientras reducía a su propia hija a un papel de celosa e histérica. Durante años, estos segmentos se han debatido, criticado y analizado. Muchos aficionados lo consideraron en su momento un momento salvaje, más de la Attitude Era. Pero en retrospectiva, es evidente lo explotador que era el segmento. No se trataba solo de payasadas exageradas. Fue una humillación pública, basada en la suposición de que Trish, como otras mujeres de la empresa en ese momento, no diría que no. Y quizá eso sea lo más revelador de todo. En la serie documental de 2022, WWE Evil, y en la docuserie de 2024, Mr. McMahon, antiguos miembros del personal, guionistas y talentos de la WWE, hablaron sobre la cultura creativa de la empresa. Un denominador común, la influencia de Vince sobre las mujeres era inmensa, y muchas sentían que no podían oponerse a sus ideas sin sufrir las consecuencias. Trish, aún relativamente nueva y deseosa de ascender, estaba literalmente a merced del hombre más poderoso de la lucha libre. Para complicar aún más las cosas, durante años se rumoreó que Vince y Trish podrían haber tenido un romance en la vida real que reflejara su historia en la pantalla. Las especulaciones se dispararon, alimentadas por columnas de cotilleo y teorías de los fans, pero Trish siempre ha negado estas afirmaciones. En una entrevista de 2024, declaró explícitamente que nunca había tenido una relación en la vida real con Vince McMahon, ni con ninguna superestrella de la WWE, tachando los rumores de infundados e irrespetuosos tanto para su carrera como para su vida personal. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Tanto si era real como si se trataba de un guión, todo el ángulo reforzó una dinámica de poder en la que la WWE nunca debería haberse apoyado. Take your skirt off and take it off now! La imagen de una joven dominada por su jefe para diversión del público no ha envejecido bien. Trish tendría una carrera increíble en la lucha libre. Fue 7 veces campeona femenina, encabezó combates y allanó el camino. Pero por mucho éxito que lograra, nunca pudo quitarse de encima la mancha de aquella historia. Desde entonces, la WWE ha intentado reescribir su historia. La empresa elogia ahora su división femenina, organiza pay-per-views exclusivamente femeninos y comercializa la Women's Evolution como un salto progresivo. Pero clips como el de Trish ladrando como un perro nos recuerdan que no siempre se trataba de empoderar a las mujeres. A veces se trataba de avergonzarlas para conseguir audiencia. La historia de Vince McMahon con Trish Stratus sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cuando la WWE y Vince fueron demasiado lejos, mucho antes de que la división femenina de la WWE se basara en la revolución y la igualdad, prosperaba en la cosificación. Y ninguna mujer definió mejor esa época que Sable. Sable, cuyo nombre real es Rena Marlette, debutó en la WWE en 1996 como ayudante de cámara de su marido en la vida real, Wildman, Mark Mero. Pero el público, y sobre todo Vince McMahon, no tardaron en darse cuenta de quién era la verdadera estrella. Con su impactante aspecto y su innegable carisma, Sable
superó a Mero en popularidad. Se convirtió en portada de Playboy, rostro de los bombazos de la era de la actitud de la WWE, y una de las mujeres más buscadas en Internet por aquel entonces. Para Vince, ella no solo era comercializable, era una máquina de hacer dinero, y él iba a explotar cada pedacito de eso. Pero lo que comenzó como una carrera definitoria se convertiría más tarde en uno de los capítulos más vergonzosos de la WWE. Al parecer, la obsesión rubia de Vince McMahon se convirtió en una pesadilla legal. En 1999, en la cima de su popularidad, Sable abandonó la WWE y soltó una bomba. Presentó una demanda de $110 millones contra Vince McMahon y la WWE, alegando acoso sexual y condiciones de trabajo inseguras. Una de sus acusaciones más contundentes, afirmó que la presionaron para aparecer en topless en televisión, algo a lo que se negó. Como castigo, la sacaron de un concurso de bikinis y la tensión con los directivos llegó a un punto de ebullición. La demanda puso de manifiesto el oscuro trasfondo del trato que la WWE daba a sus talentos femeninos en aquella época, pero en última instancia no llevó a ninguna parte. La WWE tachó a Sable de difícil y poco cooperativa, y el caso se desvaneció, llegando ambas partes a un acuerdo discreto. Pero aquí está el giro. Sable regresó a la WWE unos años más tarde, en 2003, y esta vez no volvió solo como actriz, volvió como la nueva amante en pantalla de Vince McMahon. Así fue. A pesar de todas las demandas y las acusaciones, Vince la trajo de vuelta a la empresa y se escribió a sí mismo en una historia sexual con ella. La hipocresía fue asombrosa. Los fans que recordaban la demanda no podían creer lo que veían. Sable no solo volvía a ser tratada como una estrella, sino que Vince la utilizaba personalmente para impulsar una de sus historias más provocativas de la era de la Ruthless Aggression. Sus segmentos estaban sacados directamente de una telenovela con un toque pervertido. Vince se mostraba a menudo babeando sobre el cuerpo de Sable, comentando su aspecto y haciendo insinuaciones sexuales apenas veladas. Uno de los ejemplos más reveladores se produjo en un segmento entre bastidores del 5 de junio de 2003, cuando Stephanie McMahon se enfrentó a su padre por el trato poco ético que daba a un luchador discapacitado, Zach Gowen. Vince, frío y despectivo, amenazó con despedirla, pero las cosas se torcieron cuando le presentó a su nueva ayudante, Sable, enfundada en un revelador vestido negro, apoyada con confianza en el escritorio de Stephanie, como si fuera una pin-up de atrezo. La reacción de Stephanie lo dijo todo. Asqueada y furiosa, puso en duda la cualificación de Sable. ¿Para qué puesto está cualificada Sable?, preguntó, a lo que Vince sonrió con una respuesta implícita de lo más sórdida. No se trataba solo de una historia, sino de un espectáculo construido enteramente sobre insinuaciones sexuales, en el que un padre insultaba la inteligencia de su hija mientras alardeaba de una mujer que una vez había intentado demandarle por acoso sexual, y la WWE quería que los fans lo aplaudieran. Lo que lo hizo aún más inquietante fue la naturaleza calculada de los guiones de Vince. Stephanie lo denunció en el propio segmento, diciendo que su padre había olvidado cómo Sable había intentado acabar con la empresa legalmente unos años antes. La respuesta de Vince en pantalla no le importó, porque, como le dijo a su propia hija, estaba demasiado distraído por los activos de Sable. Era el tipo de historia que desdibujaba la realidad de las peores maneras. Al parecer, Sable tuvo que pedir disculpas a los luchadores entre bastidores a su regreso, una exigencia inaudita para alguien que una vez presentó una demanda alegando malos tratos. Y al estilo clásico de la WWE, la empresa nunca reconoció el pasado en antena, solo se apoyó en él sutilmente, con Vince humillando a su propia hija mientras deseaba a la misma mujer que una vez le arrastró a los tribunales. Finalmente, la segunda etapa de Sable en la WWE llegó a su fin en 2004. Abandonó la empresa para siempre, se casó con Brock Lesnar y se retiró a una vida privada en su granja de Saskatchewan. Hoy en día, rara vez se ve o se menciona a Sable. De hecho, parece que la WWE la ha borrado de su memoria.
Cuando Torrie Wilson fue inducida al Hall of Fame en 2019, ni siquiera se le permitió mencionar el nombre de Sable, a pesar de que tenían uno de los tag teams de divas más icónicos de principios de la década de 2000. ¿Por qué? Bueno, tal vez Vince finalmente se dio cuenta de que algunas historias es mejor dejarlas enterradas, pero no lo olvidaremos, porque la historia de Sable es uno de los ejemplos más claros de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Vince McMahon para humillar, sexualizar y controlar a las mujeres de su roster, incluso si eso significaba borrar su legado cuando ya no servían a su visión. Y seamos sinceros, Sable se merecía algo mejor. Si Vince McMahon no evitó que Trish Stratus o Sable fueran humilladas por el valor de la conmoción, desde luego no lo hizo con su propia hija. Stephanie McMahon ha estado a menudo en el centro de algunos de los momentos más incómodos y controvertidos de la WWE, y su padre era siempre el que movía los hilos. Está claro que Stephanie nunca ha sido perdonada por su padre, en ninguna situación, y a menudo ha recibido un trato injusto por su parte. Por ejemplo, el infame combate padre contra hija en No Mercy 2003. Pocos días antes de su boda en la vida real con Triple H, Stephanie subió al ring no para hacer una promoción o actuar como GM, sino para recibir una paliza física de su propio padre, y Vince no se contuvo. Lanzó a Stephanie, la golpeó contra la lona y la estranguló con un tubo de acero ante la mirada horrorizada del público. No era solo teatro, era perturbador. El combate solo terminó cuando Linda McMahon, esposa de Vince y verdadera madre de Stephanie, tiró la toalla, incapaz de seguir viendo sufrir a su hija. Esto no fue algo aislado. Vince ya se había enfrentado a su hijo Shane en el ring, pero la idea de un padre maltratando a su hija es diferente. Incluso en un mundo guionizado, la imagen de un padre asfixiando a su hija en pay-per-view es inquietante. Pero lo peor puede haber sido la historia que Vince lanzó una vez entre bastidores, que se revelaría como el padre del bebé nonato de Stephanie. Has oído bien. Vince quería hacer una historia de incesto con su hija en la vida real. Stephanie se negó, gracias a Dios, pero esto demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Vince para difuminar las líneas entre la ficción y la obsesión personal. Y no es solo mala narración, es un patrón de manipulación, control y juicio profundamente preocupante que dejó incluso a los más cercanos a Vince atrapados en el fuego cruzado. Como se puede deducir, a mediados de la década de 2000, la sobreexualización de los talentos femeninos de la WWE no era solo una tendencia, era un modelo de negocio. Y pocas mujeres fueron más protagonistas en esa época que Candice Michelle, una exmodelo que pronto se vio envuelta en la cada vez más incómoda visión creativa de Vince McMahon. De 2005 a 2006, Candice formó parte de los Diablos de Vince, un trío de mujeres a menudo presentadas como el caramelo personal del presidente y, a veces, sus esclavas sumisas, ya fuera pavoneándose en lencería o colocadas junto a McMahon como si fueran de su propiedad. Los ángulos hicieron que muchos aficionados se preguntaran hasta dónde llegaría la empresa para causar impacto. Algunos incluso acusaron a McMahon de favoritismo. Candice, por su parte, negó cualquier relación inapropiada, insistiendo en entrevistas posteriores en que Vince simplemente creía en su potencial. Pero es difícil ignorar hasta qué punto ese potencial se explotó con fines de espectáculo sexual. Uno de los segmentos más infames se emitió durante Backlash 2006. Candice se acercó a Vince entre bastidores para quejarse de un resfriado en el pecho. Vince, siempre haciendo milagros, se ofreció a curarla poniéndole las manos en los pechos, con gemidos teatrales y una repentina recuperación milagrosa. No fue solo extraño, fue profundamente inapropiado. Y no fue la única vez que ocurrió, con Candice fingiendo estar enferma muchas veces, con ropa cada vez más provocativa que la anterior. Y sí, Linda McMahon estaba allí durante el rodaje, cada vez. Luego vinieron los besos en pantalla. Candice se besó con Vince no una ni dos, sino varias veces, a veces sin haber ensayado nada de antemano. En una entrevista de 2021, Candice admitió que las escenas eran incómodas, pero también afirmó que se sentían normalizadas en aquel momento. Todo el mundo pasó por eso, dijo, pero también reconoció la incomodidad que sintió, especialmente como recién llegada al negocio, al trabajar frente a una figura intimidante como McMahon. Aún así, Candice tomó un camino diferente al de muchos de sus compañeros. En lugar de expresar públicamente su indignación, se centró en sanar, eligiendo no quedarse en la culpa, sino distanciarse de la toxicidad de aquella época. Pero otros no fueron tan indulgentes. El ex guionista
analista de la WWE, Vince Russo, describió el uso que Vince hacía de las mujeres como espeluznante y dijo que no le sorprendieron en absoluto las acusaciones reales que salieron a la luz más tarde, aunque de alguna manera estaba implicado. Para Russo y para muchos fans, las perversiones de McMahon en la pantalla siempre parecieron un espejo de lo que ocurría detrás del telón. Como se puede deducir, especialmente en la década de 2000, cuando tomó a muchas luchadoras como musas, y a principios de la década de 2000, Torrie Wilson se había convertido en una de las mujeres más populares de la WWE. Como favorita de los fans, con una belleza y un carisma innegables, Torrie se vio rápidamente envuelta en el torbellino de las visiones creativas más controvertidas de Vince McMahon, y como probablemente puedas adivinar, las cosas se pusieron incómodas rápidamente. Uno de los momentos más comentados ocurrió en SmackDown en 1999, cuando Torrie y Vince compartieron un segmento entre bastidores lleno de insinuaciones. Después de coquetear con ella ante la cámara, Vince atrajo a Torrie a lo que parecía ser una lavandería. Allí le pidió que lo desnudara, mientras gruñía, gemía y le decía que le gustaba agresivo. Justo cuando las cosas llegaban a su punto álgido y Vince estaba casi completamente desnudo, esperando un momento privado de pasión, se dio la vuelta y soltó la frase: "Tengo una gran sorpresa para ti, cariño". Pero no era Torrie la que estaba allí, era su furiosa esposa, Linda McMahon. El momento fue jugado para las risas, pero seamos realistas, esta fue una de las escenas más descaradamente sórdidas jamás emitidas en la televisión de la WWE. Otro momento se produjo apenas 2 años después, en Raw 2001, cuando Torrie aún era bastante nueva en la empresa. En un segmento ahora famoso, Stone Cold Steve Austin sorprendió a Vince y Torrie juntos en la ducha entre bastidores. Torrie, visiblemente nerviosa, le dijo a Vince lo mucho que deseaba ser una superestrella de la WWF. Casi le suplicaba diciendo que haría cualquier cosa para llegar a la cima. Sin ninguna sorpresa, Vince respondió con su habitual sonrisa, llena de brillo, tomando las manos de ella entre las suyas. Definitivamente se aprovechó de la situación, pero fue rápidamente cortado por Steve Austin. Estos no fueron solo intentos insípidos de comedia, fueron una vez más incómodos escaparates de cómo WWE difuminó las líneas entre el entretenimiento y la explotación, y Torrie Wilson, como tantas otras mujeres de aquella época, estaba justo en medio. Y entonces llegó la fantasía de oficina de Vince hecha realidad con Stacy Keibler. Cuando Stacy Keibler aterrizó en el roster principal de la WWE a principios de la década de 2000, ya había causado sensación en la WCW como la coqueta Miss Hancock. Pero cuando la WWE la cambió a SmackDown en 2002, se convirtió en la siguiente obsesión de Vince McMahon en la pantalla. En uno de los momentos más inolvidables de la era Ruthless Aggression, Vince organizó un proceso de entrevistas para encontrar una nueva asistente personal. Tras descartar a un puñado de candidatas genéricas, Keibler se pavoneó en la sala con un traje de negocios corto y tacones. El público enloqueció. Vince, sentado en un escritorio, le dio la bienvenida, y fue entonces cuando las cosas dieron un giro extraño. Sin vacilar, Stacy se subió a la mesa, convirtió la entrevista corporativa en una escena de seducción en toda regla y bailó una danza sensual a escasos centímetros de la cara de Vince. Mientras se balanceaba lentamente y se despojaba de su chaqueta, la reacción caricaturesca y con ojos de insecto de Vince se convirtió instantáneamente en digna de meme y sigue siendo uno de los GIF más compartidos de la historia de la WWE. Por supuesto, Vince la contrató en el acto y la trama acabaría insinuando una relación romántica entre ambos. Y aunque los fans se rían de las expresiones faciales exageradas, la dinámica subyacente es inconfundible. Un jefe masculino mayor que convierte un entorno profesional en una excusa para el espectáculo sexual. Keibler, al igual que muchas mujeres de su época, fue utilizada más como caramelo para los ojos que como artista. Su talento, eclipsado por la mirada masculina, que definió gran parte de la dirección creativa de la WWE bajo Vince. Todo el segmento es un excelente ejemplo de cómo se cosificaba a las mujeres por su valor de impacto y audiencia, en lugar de respetar su capacidad o potencial. Y en el mundo de Vince McMahon, eso no era más que otro día en la oficina. Al final, el 22 de julio de 2022, Vince McMahon abandonó la WWE en medio de acusaciones de acoso sexual y pagos secretos multimillonarios
millonarios. Aunque regresó brevemente para supervisar la fusión WWE-UFC bajo el grupo TKO, renunció oficialmente en enero de 2024 después de que surgieran nuevas acusaciones de agresión sexual y abuso psicológico, una ficción que se hizo realidad. ¿Qué momento te parece más impactante? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.